Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Yo soy Sol y me encuentro en nuestra sede de Plaza Carso, específicamente en la sala número 5, en donde tenemos una exposición dedicada a 20 siglos de arte mexicano. El día de hoy quiero hablarles un poco de algunos juegos y juguetes tradicionales que resguarda la colección del museo, pero antes de empezar a ver los objetos, quisiera que habláramos un poquito del juego. El juego como una práctica socializadora, como una práctica que ha estado presente en la historia de la humanidad y también que le permite al individuo explorar su entorno, conocer un poco más sobre su cultura, relacionarse, desarrollar la imaginación, la creatividad. Y bueno, en unión con esta práctica socializadora que es el juego, es que surge el juguete. El juguete como el objeto que acompaña todos estos momentos de esparcimiento, que fomenta la comunicación, la toma de decisiones, la imaginación. Y bueno, algo que me parece muy interesante de estos objetos es que muchos de ellos imitan la vida misma. Es decir, que cuando jugamos, muchas veces el niño o la niña o la persona toma el rol de un adulto. Por ejemplo, cuando jugamos a la casita, pues bueno, de alguna manera tomamos roles o del papá o de la mamá, lo mismo cuando jugamos a las muñecas o muchas otras prácticas relacionadas con el juego. Entonces, siguiendo esta línea, vamos a hablar un poco ahora sí de los juguetes tradicionales. Los juguetes tradicionales de alguna manera reflejan aspectos culturales del contexto que los produce. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un valero, en un yoyo, en un tragabolas, en un atrapanovios, en la lotería o en muchos otros, pues podemos entender que son prácticas que han permanecido vigentes a lo largo del tiempo, que han ido cambiando los materiales de fabricación, algunas de ellas, pero otras permanecen arraigadas a la tradición. El investigador Carlos Espejel afirma que la producción de estos juguetes que llamamos tradicionales está profundamente en relación con la organización de los talleres y que se hereda de generación en generación. Entonces podemos ver cómo todos estos artesanos pues utilizan materiales relativamente sencillos como la madera, el cartón, barro, semillas, incluso hojas de maíz o trapo para, con mucha imaginación e ingenio, crear todos estos objetos que han estado presentes en la vida de los mexicanos por generaciones. Entonces, siguiendo todas estas ideas, quiero que nos acerquemos y observemos este objeto que tenemos aquí. Es un tragabolas y bueno, este es un tragabolas que fue fabricado en el siglo XIX. Durante este periodo, la sociedad mexicana recibió muchísima influencia de Francia. Como bien saben, el gusto de la sociedad mexicana era un gusto afrancesado. Entonces, esto permitió que llegaran a nuestro país técnicas y materiales que pues eran ajenos a nuestro contexto. Por ejemplo, el papel maché. El papel maché es originario de China y bueno, después se extendió por Europa y llegó a nuestro país. El papel maché es una técnica que consiste en generar o construir objetos con esta pasta de papel. Entonces, los artesanos mexicanos aprendieron la técnica y la incorporaron a los materiales con los cuales realizaron todos estos objetos tradicionales. Los tragabolas fueron muy comunes durante el siglo XIX en las ferias. Y si se dan cuenta, la figura, el personaje, está montado sobre una estructura de madera y en la base de la estructura de madera tenemos números distintos. Aquí un 3, un 8, un 5. El juego consistía en que los participantes en 3 intentos trataran de insertar una pelota por la boca del personaje. Entonces la pelota caía y dependiendo del número en el que cayera, se sumaban los puntos. El participante que obtuviera un mayor puntaje
pues era el ganador. Entonces, fíjense cómo si nosotros miramos más allá de estos objetos, podemos desentrañar todas estas historias, todas estas tradiciones, todas estas influencias culturales que de alguna manera enriquecieron al contexto del México decimonónico y que siguen presentes en nuestra memoria, en nuestra cultura. Otro de los favoritos es, por supuesto, la lotería, que la tenemos aquí. La sociedad mexicana pues siempre se ha decantado, ha tenido cierta inclinación por los juegos de azar, nos gustan mucho los juegos de azar. ¿Y quién no ha jugado lotería durante su infancia o incluso durante su adultez? La lotería en realidad, pues primero se hacía en estas láminas de zinc, como podemos ver aquí. Esta es una lotería, un juego de lotería que fue realizado cerca de 1820 a 1850 y las figuras se pintaban al óleo. Como podemos ver, hay varios elementos que siguen siendo reconocibles hoy en día, como la estrella, como el árbol, como la bota, ¿no? O sea que la lotería moderna sigue utilizando y bueno, pues estos elementos de alguna forma nos hablan del contexto en el cual se desarrollaron y pues la lotería consiste en un mazo de cartas y estos tableros, una persona va cantando las cartas y el chiste es que la persona marque, puede ser con fichas, con monedas, con frijoles, las casillas según vayan saliendo en las cartas. El que complete su tablero primero, pues es el ganador. También otro de los juegos de azar que pues sigue presente en el imaginario es el juego de la oca. Si ustedes me siguen, vamos a dar la vuelta. Tenemos aquí un juego de la oca del siglo XIX. Y este no es un juego de la oca cualquiera, porque fue ilustrado nada más y nada menos que por José Guadalupe Posada, quien es uno de los grandes artistas, ilustradores, grabadores del siglo XIX. Posada, pues de alguna manera también incursionó en el diseño y la ilustración de estos juegos que formaban parte de la vida cotidiana de los mexicanos en aquel entonces. El juego de la oca, pues como pueden ver, es un tablero con varias casillas y los participantes tiran un dado y van avanzando conforme al número que el dado marque. Las casillas tienen diferentes valores y también pueden contener premios o castigos. Pueden hacer que avances muchas más casillas o pueden hacer que retrocedas e incluso que te expulsen del juego, ¿no? Y bueno, Posada también hizo tableros de lotería como los que podemos ver aquí. Y si ustedes observan cada una de las figuras, pues podemos ver cómo convergen elementos tradicionales con imágenes costumbristas, con algunas alegorías de la patria, ¿no? Y bueno, que todos estos objetos, todos estos tableros, pues nos hablan de los gustos, de los intereses, de un contexto específico. Y fíjense cómo las primeras que vimos eran de láminas de zinc y esta ya es más bien de cartón. Esto es porque después, hacia la segunda mitad del siglo XIX, se populariza para las loterías el cartón como material principal. Entonces, estos juegos, pues, de alguna manera son cimiento de nuestra cultura hasta hoy, son memoria, son experiencias, son historia y bueno, pues forman parte del imaginario cultural mexicano y siguen resonando a pesar de que luchan por no desaparecer hasta el día de hoy. Me gustaría también que aprovecháramos la ocasión para reflexionar un poco sobre si alguna vez ustedes han jugado alguno de estos juegos.
qué recuerdos les vienen a la mente, con quién solían jugarlo. Están ahí, por favor déjenos sus comentarios, nos encantará leerlos. Y bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, estamos como el Museo Sumaya. Todos los días a las 11 de la mañana compartimos recorridos virtuales para poder conocer un poquito más sobre esta inmensa colección.